Filipenses capítulo 4, versos 1 al 7. Siempre tuve curiosidad en este incidente y lo he estudiado mucho. Es muy interesante lo que sucede, pero lo interesante no es lo que sucede, sino cómo lo aborda Pablo, el asunto que se menciona acá. Voy a leer los versículos para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Filipenses 4, versos 1 al 7 dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias por este incidente que vamos a observar ahora. Y te rogamos, Señor, que lo que Pablo fue movido a escribir por inspiración, nos inspire ahora a nosotros a vivir a las alturas de las demandas de tu santa palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdad que cuando, hermanos, yo observo la situación en que se encuentra el mundo, la iglesia, lo que observamos es que hay un progreso de la discordia en la sociedad. Vivimos en un mundo paranoico, hostil, la gente está violenta. Pasó aquella época en que las personas decían I'm sorry, please, o disculpe, por favor. La caballerosidad de aquellos hombres que le abrían las puertas a las damas o corrían la silla para sentarse, ahora es arréglense como puedan. Con todo esto de equiparar, ¿no es cierto?, los géneros, o ahora hasta esa palabra tampoco funciona, no se clasifica a la gente en géneros, es un lío, la verdad. Tenemos que aprender cómo hablar ahora. Tenemos pronombres, una lista larguísima de pronombres que es un disparate. Vivimos en un mundo pero trastornado, todo está dado vuelta, no vamos para ninguna parte. La gente se ilusiona en un futuro incierto. Ustedes ven la situación política y el avance armamentista. Se hacen maniobras militares en territorios extranjeros. El oeste amenaza al este, el este amenaza al oeste, el sur al norte y el norte al sur. En nuestros países, dentro de las mismas estructuras geográficas, los partidos políticos se devoran unos a otros, mienten descaradamente con el propósito de hacer avance de sus ideas, y la sociedad está completamente fracturada. En lugar de... se habla de unidad. Miren, en estos días tuvimos a todos los grandes dirigentes políticos del mundo en las Naciones Unidas, dando sus elocuentes discursos, tirando piedrazos a la izquierda y a la derecha. No quieren ni a su mamá, estos señores.
Y ahí están, ¿no? Se suben al podio y hacen discursos propagandísticos. Supuestamente las Naciones Unidas fue fundada para mantener y preservar la paz después de las grandes tragedias de las dos grandes guerras del siglo XX. Y sin embargo, lo que vemos de ahí es que más bien se motiva desde esos podios la guerra, el odio, la fracturación, la discordia, discursos hostiles. Es una vergüenza. Y eso lo vemos no solamente en las cúpulas de la sociedad, de los que gobiernan, pero está toda la sociedad impregnada en una actitud hostil hacia el otro. ¿Qué nos está pasando? Bueno, es que no estamos viviendo en paz. No hay paz en el corazón de la gente, lo que hay es violencia. La calamidad que está sucediendo en la familia, la cantidad de hogares que se están viniendo abajo, porque existen la discordia, el odio, la falta de respeto, la desconsideración, un odio pero ya enfermizo, hasta a veces criminal. Es tremendo. Yo digo, a ver, si en la familia no podemos vivir en armonía, ¿qué vamos a vivir en sociedad en armonía? Y además, estamos dejando una generación próxima que está creciendo en un mundo alterado, corroído, podrido, y esos son los que van a tomar las riendas de este mundo en unos 20 años más adelante. ¿Qué esperamos nosotros de todo eso? Acá tenemos un incidente, pero que para mí es muy interesante. Hay poca información de qué está pasando acá, casi nada, pero sin embargo, a pesar de la poca información, hay mucho de lo cual que podemos extraer y podemos aplicar a nuestra vida en el siglo XXI, en este siglo convulsionado. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, hace el llamado a los creyentes diciendo, sed todos de un mismo sentir. Y entonces agrega una lista de cualidades o cosas que tenemos que hacer para poder manifestar que tenemos un mismo sentir. Y dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Noten qué interesante, porque Pedro, cuando dice sean de todos de un mismo sentir, tenemos que considerar estas cosas para tener un mismo sentir, porque si hacemos lo contrario a esa lista, no vamos a tener un mismo sentir, lo que vamos a tener es un choque. El apóstol Pablo está en la misma línea que Pedro y viceversa. En 1 Corintios, una iglesia que era un lío, ¿no? Realmente la iglesia de Corinto, pienso que la iglesia de Corinto, esto es controversial lo que voy a decir, pero es representante del escándalo doctrinal, emocional y ministerial que se está dando en la iglesia contemporánea. Por eso es muy importante para mí, a mi juicio, estudiar especialmente la primera carta a los Corintios, las dos, pero la primera es excelente para poder tener un poco de comprensión y discernimiento de cómo entender lo que está pasando y qué hacer al respecto para parar con este enloquecimiento que vemos en la iglesia contemporánea, que yo le llamo pseudo-iglesia, porque una cosa es la iglesia de Cristo, que está firme y no se va a caer, y otra es este clon deformado, esta cosa rara, que se le llama también iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Esto es un pseudo-evangelio, es una pseudo-cristiandad. Así que cuidado con eso. Así, acá ya entramos en lo técnico, pero hay que hacer una distinción. Pero el apóstol Pablo a esa iglesia problemática les dijo lo mismo, en otras palabras, lo mismo que le dijo Pedro a los creyentes en la dispersión. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 2, Pablo le dice a los creyentes, completad mi gozo. Sí, Pablo revienta de gozo en el Señor, pero le pide ahora a los creyentes, completen mi gozo. ¿Qué cosa? Miren, qué cosa más linda es cuando nuestra conducta
nuestra unión en un mundo que está distendido y relajado en lo inmoral o lo amoral, en fin, que nuestra conducta correcta en el Señor pueda completar el gozo que los demás tienen en Cristo Jesús. A veces nosotros en nuestra manera de proceder, lo que hacemos es robarle el gozo a la gente. O de entristecer a las personas. El apóstol Pablo llega a tal punto de decir que podemos contristar al Espíritu Santo, que supuestamente tendría que decir buen siervo fiel, buen hijo. Pero en lugar de eso se contrista al Espíritu Santo porque los cristianos a veces, aparte del mundo, Pablo no le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a la iglesia. Y dice que podemos contristar al Espíritu Santo. Dice, no lo hagan, no contristen más al Espíritu. Qué cosa tremenda es que cuando nuestra conducta cristiana lo que hace es completar el gozo y no robar el gozo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De esos 3 versículos hay 4 cositas que podemos subrayar. Nos hablan de un mismo sentir, una misma cosa, perfectamente unidos, y luego dice sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se remacha esto? Yo digo, a ver, cuando miramos la sociedad contemporánea, pregunta, ¿es de un mismo sentir? ¿Buscan una misma cosa? ¿Estamos realmente en este mundo perfectamente unidos? ¿Sintiendo una misma cosa? Yo creo que somos todos inteligentes acá. Y la respuesta es una sola. No. No sé si algunos están en desacuerdo. Que hoy tenemos estos sofismas vacíos de sentido, donde se nos dice que tengamos fe, tengamos esperanza, hay que tener esperanza que todo vamos a mejorar. Pero uno mira las cosas y vamos empeorando, no, esto no está mejorando. Bueno, la iglesia está en la misma situación. La iglesia contemporánea, más allá de lo que vemos en el mundo, en la sociedad, también vive en esas condiciones. Esta iglesia de hoy es una iglesia que tiene un mismo sentir, buscan una misma cosa. ¿Estamos perfectamente unidos el cristianismo? ¿Sintiendo todos lo mismo? Ahora, si bien es cierto que estos hombres como Pablo y Pedro nos llaman, y el mismo Señor Jesucristo, y toda la Biblia hace eco, ¿no?, a la unidad, el pueblo de Israel se llamó de que tenían que vivir como una nación entre las naciones. Así que esto es algo que se ve a través de todas las Escrituras. Pero resulta que, a pesar de que ese era el sentimiento de los santos apóstoles, la realidad que mostraba la iglesia era diferente. Yo siempre hago una distinción entre el ideal y la realidad. La Biblia siempre nos plantea el ideal. ¿Qué es lo que debemos ser o deberíamos ser? Pero entonces cuando llegamos al plano de la realidad, las cosas son distintas. Y acá es donde muchas veces caemos en el fanatismo, el legalismo, donde tiramos piedras y decimos, si usted no es de esta forma, usted, no sé, o se va al infierno, o es un mal cristiano, si comenzamos a señalar y qué sé yo. Y entonces nos convertimos en fariseos. Los fariseos se la pasaban haciendo eso. Pero, a ver, Jesús no era desconocedor de la realidad, y los apóstoles tampoco. Ellos plantearon, ¿se acuerdan que, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte decían, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto? Pero sabía que, si ustedes se leen todo el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo, qué sé yo, empiezan en el capítulo 5 y terminan en el 7. Bueno, ustedes van observando que Jesús dice, no dejen de hacer esto, no hagan más aquello, oíste que fue dicho y qué sé yo. Y entonces comienza a darle una serie de orientaciones, porque no estaban viviendo a las alturas del ideal. Él les dijo, el ideal es este, sean perfectos, pero cuando descendemos al plano de la realidad,
La gente no es perfecta. Y Pablo no era tonto. Pablo también era un observador, y lo mismo Pedro y los otros hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Ellos observaban la situación en la iglesia y por eso le escribían, decían, señores, paren de hacer eso. Este es el ideal, esto es nuestro compromiso, esto es lo que debemos lograr. Pero lo que sucedía entre los creyentes era otra cosa. Por eso es que a mí me desconciertan a veces los ideólogos y nos venden humo, porque se suben en los podios y nos hablan de lo que debería ser la sociedad y nos pintan algo que es utópico, pero cuando descendemos a la realidad humana nos damos cuenta que el hombre no es esa idea que plantean los hombres de pensamiento. Una cosa es lo que se escribe en el papel y otra cosa es lo que se hace. Mucha gente se inspira en lo que dicen los papeles o los libros o los catedráticos. Pero resulta que cuando ponemos un pie en las veredas y empezamos a vivir al día decimos, ese mundo no existe. Este es el mundo duro, me enfermo, tengo que trabajar, me estafan, me roban, me mienten. Tenemos problemas en casa. El clima que de repente hoy estamos y viene uno de estos huracanes y se lleva todo y quedamos en la miseria. En fin, es algo diferente la realidad a lo que es el ideal. La iglesia, en este caso, está encarando una situación. Y noten que dice el capítulo 4, verso 2, que ahí dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que a pesar del ideal, la iglesia enfrenta dificultades, problemas, conflictos. O sea que, a ver, lo que Pablo acaba de decir en el capítulo 2, versículo 2, les hace un llamado a ser de un mismo sentir, pero ahora había personas que dentro de esa iglesia a la que le está escribiendo y haciendo el llamado tan importante de ser de un mismo sentir, no tenían un mismo sentir. La realidad es sí, sean esto. Bueno, pero ¿cómo son? Bueno, esto es lo que está pasando entre estas dos señoras. Cuidado con esto, porque no se trata de un problema entre dos mujeres. Acá se está tratando de dos mujeres que tenían un problema, pero ahí podemos poner el nombre de cualquiera de nosotros. Y no solamente es un asunto que a veces se da dentro de una congregación, pero puede suceder en casa, en una familia, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos dentro de la iglesia. Acuérdense de Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Y en fin, podemos con el vecino, ¿no? Tenemos una persona pegada a nuestra casa o la otra, y tenemos también una serie de situaciones, de choques. Dentro del cuadro más extensivo de la familia puede haber con un tío, con un primo, tener problemas. En fin, podemos expandir este asunto. Así que cuidado con quedarse solamente con los nombres Evodia y Síntique, porque este problema es común y es un problema que pasa los límites de la historia y de la sociedad, de la geografía. Así que bueno, ¿cómo se maneja una situación semejante? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué consejos? Miren, la sociedad nos da unos consejos que no sirven para nada, porque escuchamos consejos desde que yo tengo memoria, ya llevo unos años en este mundo, y se me están yendo los años, y yo veo que seguimos con la misma cosa y acá no cambia nada. Y he leído la historia, me gusta leer, y me doy cuenta que no somos distintos a la generación anterior. Sí avanzamos tecnológicamente, la verdad que hemos ido para adelante, pero como ser humano, la tecnología supuestamente tendría que habernos dado un empuje hacia un mejoramiento como ser humano, no mejoramiento en cuanto a la tecnología, la sociedad. Sí, hoy estamos más cómodos, pero en cuanto a la conducta, mi comportamiento hacia el prójimo, hacia Dios, hacia mí mismo, ¿hemos mejorado? No, seguimos siendo lo mismo. Y podemos ir no solamente 100 años atrás, pero 200, 300, 400, hasta cuando no existía, qué sé yo, el auto a combustión, cuando todavía vivíamos con la lanza, con el garrote. Siempre seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué podemos hacer para manejar este tipo de situaciones? La paz que gobierna. Es obvio que estas dos mujeres no tenían un mismo sentir. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Al contrario, lo que tenían eran sentires diferentes. Chocaban estas dos.
Aparentemente la situación era bastante seria, a tal punto que motivó no sé, alguien vino y le dijo a Pablo, Pablo, mira, hay una situación, ¿no?, en la iglesia, están preocupados porque Pablo está preso. Están preocupados, los hermanos amaban a su pastor y entonces estaban ahí preocupados por la situación de Pablo en la cárcel. Pero más allá de eso le pasaron la información de que había una situación entre estas dos personas. Y a mi juicio, esto es una opinión personal, pienso yo que un hombre que está preso y que está preocupado por todas las iglesias y decidir escribir específicamente y nombrar a estas dos señoras quiere decir que el problema era serio. No era simplemente que se pelearon, qué sé yo, un día porque una no calentó el arroz o se olvidó de poner la cafetera y ¿por qué no hiciste eso? Y hubo una fricción. No, acá algo, porque Pablo me imagino que no hubiese escrito una carta diciendo díganle a Juanita y a Pepa que Pepa, acordate de enchufar la cafetera o calienten el arroz, ¿no es cierto? Pablo no tenía ni tiempo y además es muy trivial y juvenil, ¿no es cierto?, ponerle atención a eso. Este asunto para mí, para que Pablo en la cárcel decida escribir una nota, una esquela, diciendo, atenti con estas dos señoras, a ver, ustedes dos sean de un mismo sentir. Algo serio estaba sucediendo entre estas dos personas. Ahora, por lo pronto se necesitan tres cosas que son elementales en la iglesia y que a veces no las tomamos en cuenta. Repito, esto se puede aplicar al plano social y también en lo que es la familia. No nos enfrasquemos solamente en el asunto dentro de una congregación, pero puede ser en casa, puede ser en el vecindario. Tratemos de ampliar el asunto. El principio está ahí, pero podemos aplicar el principio en varios aspectos de nuestras relaciones interpersonales. Lo primero que notamos, sacando la conclusión de lo que sucede acá, de lo que dice Pablo, es que para poder resolver ante todo este tipo de conflictos o diferencias necesitamos firmeza en el Señor. Firmeza. El énfasis está en esa palabra, estar firmes. Miren lo que dice el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿qué dice este hombre? Estad firmes. Cuando nosotros miramos a estas dos señoras, no estaban firmes. De haber estado firmes como corresponde, hubiesen manejado la cosa de otra manera. Pero no, ahí están dándose la una y con la otra. No dice acá que se agarraban de las mechas, pero algo no estaba funcionando. No había un mismo sentir en estas dos señoras. Estad firmes. No, acá, cuidado, no se refiere a estar firmes en nuestras opiniones personales. Yo creo que el arroz tiene que estar a tal temperatura. Estoy acá parafraseando, ¿no? O el café tiene que estar enchufado a cierta hora. O, por ejemplo, en asuntos de enseñanza, tendríamos que orar parados, orar sentados o arrodillados. O qué sé yo, una cantidad de cosas que se nos meten en la cabeza y pensamos que esa opinión es sacrosanta. Y si alguien opina diferente es un herético y se va a ir al infierno. Y hay que meterlo en la guillotina y sacarle la cabeza. Por un asunto de opiniones. Bueno, estas dos señoras estaban firmes en sus opiniones personales, cualquiera haya sido el problema que encaraban. Pero lo que tenemos que acá, lo que Pablo está diciendo es que estemos firmes en la fe cristiana, en nuestras convicciones doctrinales y en especial la forma en que vivimos el cristianismo, la conducta de todos los días. Yo siempre digo, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Lo difícil es ser cristiano afuera. Cuando salimos de la iglesia, ahí es donde comienza a manifestarse el cristianismo. Muchos de los conflictos, más bien entre la gente, expone lo que hay dentro de las personas. Personas que no están bien firmes emocional y espiritualmente. A personas que están firmes, bien parados en la fe, que nos
revelan a través de las Escrituras, lo que tratan es de evitar los conflictos, no de ir a buscar los conflictos e ir al choque unos con otros. En un hogar, a ver, donde hay un esposo y una esposa que están constantemente en conflicto, bueno, ¿qué lugar tiene la fe ahí? ¿Qué lugar le estamos dando a Cristo en ese hogar? Yo he dicho en ocasiones anteriores que mientras están peleando el esposo y la esposa, de repente suena el timbre y está el pastor de la iglesia en la puerta. ¿Qué hace la gente? ¿Se siguen peleando? Está el pastor, bajen la voz. Se arregla la señora en el espejo rápido, se echa agua en la cara, el hombre se arregla un poco, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y entonces cuando abren la puerta, ¡buenos días, pastor! ¡Qué sorpresa! Pase, vamos a tomar un café. Y cuando el pastor está presente o algún oficial, hay paz en el hogar, pero cuando se fue, el pastor viene y se va, pero Cristo está viviendo en ese hogar. Así que Pablo, noten que dice, estad firmes. Si estuviesen firmes estas dos señoras, el cuadro sería distinto. La segunda cosa es que tenemos que encontrar el gozo en el cuerpo de Cristo, no enojo en las diferencias con las otras personas. Pablo dice allí, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Eso me llamó la atención. Pero a ver, ¿no encontramos gozo en la asamblea? ¿Me gozo yo sabiendo que tengo hermandad con otros? Cuando me veo con los hermanos, ¿me producen gozo? El apóstol Pablo dice que ellos son, incluso estas dos señoras, son el gozo del apóstol Pablo. Pero nosotros cuando nos ambientamos en esta subcultura que se está dando en la iglesia, esta iglesia rara de la actualidad, no nos gozamos, competimos. Mi iglesia es mejor que la tuya, tenemos más gente, tenemos gente más doctrinal, somos muy teólogos, o alabamos mejor, tenemos buena música, o el espíritu se mueve acá. Y qué sé yo, acá somos bendecidos, el Señor decretamos, declaramos y acá somos bendecidos, acá hablamos en lenguas, acá qué sé yo, profetizamos. Y lo que tenemos es una competencia entre las congregaciones del mundo contemporáneo. No estamos gozándonos como iglesia en la otra iglesia, en mi hermano en Cristo, dentro y fuera de la congregación. Pablo dice, ustedes son mi gozo. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero yo no escucho a la gente hablar así como hablaba el apóstol Pablo, Número 3, para lograr ese tipo de firmeza y ese estado emocional, tenemos que estar firmes, pero y acá viene la clave de todo el asunto. Dice, en el Señor. Que es lo que está al final de ese versículo. En el Señor. Dice, ahí va bien la coma y amados. En griego no hay coma, no se usa ese tipo de puntuación, pero la coma se pone para que entendamos cómo se separan las cosas. Amados está diciendo, yo los amo, ¿no es cierto? Amados míos. El amado pastoral que mostraba el apóstol hacia estas personas. El Señor. Debemos estar entonces plantados y debemos estar enfocados en el Señor, no en el otro, que es lo que estaba pasando con Evodia y Síntique. Estaban firmes en su postura, yo no doy el brazo a torcer. Yo, Evodia, no le voy a dar el brazo a torcer a Síntique. Y Síntique decía, ni loca, ni loca. Entonces, no están en el Señor, están en Evodia y Síntique. De acá no me mueve nadie. Y esto es lo que llevó a Pablo a decir, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Esto puede ser contagioso y traer un problema a esta congregación. Usted se puede romper la cabeza y no va a encontrar cuál es, yo la verdad le di vuelta al asunto, pero no sé qué es lo que pasó con estas dos señoras. No se da ningún detalle acerca de qué fue lo que trajo a estas señoras a esta situación. Sin embargo, lo que sí me llama la atención es que el apóstol Pablo no se va a centrar en las cosas negativas del conflicto de estas dos personas, sino en lo positivo. Sí, es otra manera completamente distinta de abordar las cosas.
Y eso, repito, la Escritura está tratando de enseñarnos a caminar como creyentes. Noten que dice en el verso 3 que estas dos señoras que están en conflicto combatieron. Son dos combatientes. Las dos, no una de ellas. Combatieron juntamente conmigo, con Pablo, dice. Y no solamente con Pablo, juntas las dos, trabajando, combatiendo, dice. No solo trabajando, sino luchando con todas las fuerzas que se oponen a la predicación del Evangelio. Ahí estuvieron al pie del cañón, en Cristo Jesús, firmes, bien plantadas, al lado de Pablo. Y no solamente con Pablo, pero no tuvieron problemas de trabajar también, dice ahí, con Clemente en el Evangelio. Incluso dice con los demás colaboradores de Pablo. Eso está ahí, es el informe que nos da Pablo. Así que este señor, Pablo, dice, estas dos señoras no tenían ningún conflicto en trabajar conmigo, con Clemente y con los otros del equipo ministerial. Tenían un mismo sentir con ellos. Iban para adelante. O sea que no había problema en trabajar en equipo. Eran mujeres sumisas. Al contrario, estaban dispuestas incluso a padecer por causa del Evangelio. Por eso usa la palabra combatieron. Y lo habrán hecho a través de oración, perseverancia, predicación, ¿no es cierto?, de compartir el Evangelio con quien se les ponga delante, qué sé yo. Tenían un mismo sentir en eso, tal como se recomienda por parte de los apóstoles que mencioné al principio, pero en estas dos personas algo no encajaba. Qué triste que es eso. Me llevo bien con todos, pero contigo. Pablo tenía su carácter, ojo, No era fácil trabajar con Pablo. Pablo, ¿se acuerdan? Hubo una situación con Marcos, le salió la cadena a Pablo y dijo, con este no trabajo, yo no quiero saber nada, es un cobarde, y se dividió el equipo, qué sé yo, va. Pablo era fuerte, el hombre. Y bueno, las señoras podrían decir, Pablo medio, es un machirulo, dirían hoy. Es un machirulo. No, estas señoras estaban dispuestas a trabajar con el apóstol y con todos los demás. Bueno, esta situación generó una fractura en las relaciones que aparentemente fue bastante seria. Ahora, ¿cómo actúa la gente en la actualidad si encaran una situación como se menciona en este caso? Es decir, ¿cómo actúan las Evodias y Síntiques hoy? ¿O cómo actuarían, debo decir? Y podemos poner a José y Pepe, qué sé yo, a cualquier persona. ¿Cómo actúa la gente? Bueno, ¿saben lo que hace la gente hoy? La manera de resolver el problema es una o las dos se van de la iglesia. Yo a Cinti que no la paso más, no la voy a aguantar, esta desgraciada me tiene repodrida, no quiero saber más nada. Si yo sigo viniendo a esta iglesia, esta la voy a agarrar de las mechas en medio del culto, no la puedo ni ver, yo me tengo que ir de acá, me voy. Y Evodia, que no la puede ni ver tampoco, ni siquiera en una figurita o en una foto, dice, yo también me voy. O sea que castiga a toda la congregación porque no me gusta Evodia, no me gusta Sintique, y entonces o una o las dos se mandan a mudar, se van de la iglesia, pensando que eso ya resolvió el asunto delante del Señor y entonces vamos a otra iglesia y probablemente Evodia tenga problema con otra Sintique en la otra iglesia y Sintique tenga problema con otra Evodia que aparezca por ahí en la otra iglesia o con algún hombre o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ya el que está envenenado, envenena, no hay vuelta que darle, a menos que le metan la inyección contra el asunto ese, el antídoto, va a contagiar a otros. Bueno, no había otras tantas opciones. Porque en realidad si vamos a lo histórico, hasta donde sabemos en Filipos había una congregación, entonces se quedaron peleándose porque no tenían chance para irse a otra iglesia. Uno podría argumentar, esto es una hipótesis, ¿no es cierto? Así que, bueno, fenómeno, sí es cierto, no tenía las opciones como tenemos ahora de irnos a la iglesia que queda a 20 cuadras de acá, pero bien podrían haber salido de la iglesia y plantarse una congregación. A mí no, ¿y cuántas mujeres plantan iglesias hoy?
Así que si no la puede ni ver a la otra, digo, al cuerno con todo el mundo, me voy y planto otra iglesia y chau. O si no le gustaba, no tenía la capacidad de liderar una congregación, podría decir, bueno, yo saben una cosa, ya trabajé mucho tiempo en el equipo ministerial, yendo con Pablo, con Clemente, con los otros, yendo por todos lados, luchando por el evangelio, me voy de nuevo, me hago las valijas y me subo a un barco y me voy a Trotamundo a predicar el evangelio. Esa era otra manera de manejar el asunto. Sintique por un lado, Evodia por el otro, y chao, no se veía más la cara hasta la venida del Señor. Bueno, pero eso no resolvía nada. Eso no es una opción para Pablo. Por un momento, estas dos señoras estaban olvidando que el llamado es estar firmes en el Señor, no estar firmes en sus posturas o opiniones personales. No existe una autorreflexión. Simplemente están mirando al otro. Y eso es lo que sucede con la iglesia y con la sociedad contemporánea. Olvidaron que son colaboradores de todo el equipo ministerial de la iglesia con un solo propósito. Dice el verso 3, combatir en el evangelio en lugar de combatir la una contra la otra, que es lo que estaba pasando. Uno de los casos que a mí me conmociona, que para mí es un ejemplo, es la relación que existió entre Sproul y el doctor John MacArthur. Uno es reformado, el otro dispensacionalista. Uno es, qué sé yo, está a favor del padobautismo, el bautismo de chicos. El otro tiene que ser un adulto que comprende el evangelio. Uno es amilenialista, el otro es milenialista. O sea, estamos pensando de personas que tienen distintas posturas teológicas, o sea, la médula espinal doctrinal la comparten los dos, pero había puntos también donde se tenían diferencias. Y es legendaria la amistad que Sproul acaba de fallecer no hace mucho tiempo. MacArthur sigue todavía vivo y sigue al frente de su iglesia. Menciono este caso, tal vez algunos no conocen quiénes son, pero son dos grandes teólogos, grandes ministros. Uno está en la presencia del Señor, pero que tuvieron una amistad que yo llamo legendaria, un ejemplo. No estaban ahí Evodia y Sintique diciendo, no, pero tú estás equivocado, y que eso, y se peleaban y no había razón de poder sentarse a tomar café y conversar acerca de las diferencias. Dios permite las diferencias para que podamos conversar, y eso nos obliga, si somos humildes, es volver a las Escrituras, escuchando lo que acabo de decir, lo que acaba de decir la otra persona, decir, voy a revisar mis convicciones. Y eso me lleva a un esmero por conocer y meterme más en la palabra de Dios, no en la escuela teológica a la que pertenezco, sino, bueno, a ver si está de acuerdo esto con lo que Dios dice y lo que estoy enseñando. Eso para mí es una humildad ejemplar de dos personas que pertenecen a dos escuelas distintas, pero que aman a Cristo, fueron hombres firmes en el Señor y que combatieron juntos por el Evangelio. En lugar de Evodia y Sintique, era Sproul y MacArthur, dándose la mano, combatiendo juntos, cada uno en su lugar, para el avance del Evangelio de Cristo. Para mí, la frase del verso 3, que es significativa, es esta: combatieron juntamente. Y esa palabra es el martillo que golpea. Juntamente. Combatieron juntamente, conmigo, con Clemente y con los demás. Hoy esa frase se está reemplazando con la palabra separadamente. No estamos combatiendo juntamente, estamos combatiendo separadamente. Y es por eso que todo en este mundo sale mal. En la política se combate por el bien de la sociedad separadamente. En el ámbito social, separadamente. En el ámbito espiritual, separadamente. Cada uno con la suya. Y a veces en el hogar lo mismo, separadamente. No tiramos todos en la misma dirección, juntos, colaborando. Usted se imagina, a ver, hoy ya no tenemos esto, ¿no? Pero antes había el sistema de transporte a caballo, ¿no? A tracción de sangre. Y
Lo que hacían era agarrar un carro. Yo me acuerdo cuando en mi país era chico, mis hijas a veces les cuento y se ríen, pero decían, ¿qué? Vivías en la época de los cowboys. Había caballos. Ustedes no se hagan los piolas algunos, ¿no? Que ya pintan canas y saben de qué estoy hablando. Pasaban, ¿no es cierto? No, yo nunca anduve a caballos, pero estaban los que llevaban la leche, el tarro de la leche, el sodero, con caballos. Había algunos que iban, si el carro no era muy grande, iba un caballo solo, con la lengua afuera, pero tiraba el carro. Pero si era el carro grande y pesado, iban dos carros, y a veces dos caballos o 4 caballos. Era más común verlo de los 2 caballos. Pero los caballos tiran juntos, tiran parejos, ¿no? Empujan parejos. No funciona el asunto, no van ni para atrás ni para adelante si un caballo tira para la izquierda y el otro para la derecha. Están entrenados de tal manera que los 2 animales, cuando agitan la rienda, los animales van para adelante y empujan ese aparato. En la iglesia cristiana, no digo que somos caballos o equinos, pero se nos entrena a través de las Escrituras a empujar juntos en la misma dirección. Eso quiere decir tener un mismo sentir. Porque si cada uno tira para su lado, no nos movemos, nos estancamos. Lo que creamos es un problema. Y eso es lo que probablemente estaba sucediendo con estas señoras. Corría el riesgo la iglesia de Filipos de quedarse estancada en lugar de continuar el ministerio de la predicación. ¿Cómo debemos manejar las diferencias entonces? Que obviamente no van a cesar. Siempre vamos a tener las diferencias hasta que venga el Señor Jesucristo por esta iglesia. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero, una pequeña lista de cosas que hace Pablo. Número 1, debemos regocijarnos en el Señor. Dejemos de concentrarnos en las diferencias. Ojo, no estoy hablando de herejías, no confundamos las cosas. Porque muchos pueden y me han escrito, me han dicho, usted, pastor, no debería ser crítico y qué sé yo. Resulta que yo soy crítico de los heréticos, de los tránsfugas que se meten adentro de la iglesia. Es un mandato de la Biblia censurar y castrar a los herejes de la iglesia. No solamente censurar, pero hay que cortarlos. Hay que sacarlos porque es un cáncer. Usted no saca el cáncer y se lo come crudo a usted. Por eso es que hacemos un tratamiento invasivo para terminar con aquello que hace estragos. Hay que trabajar con eso. No se puede quedar uno quieto diciendo no va a pasar nada. Sí que va a pasar. En la iglesia hay que sacar el cáncer. Entonces, la Biblia, Pablo lo hacía. Usted lee el Nuevo Testamento y constantemente estos hombres denunciaron a los falsos maestros y falsos apóstoles. No confundamos las cosas. Estoy hablando de verdaderos y genuinos creyentes que tienen diferencias, no los herejes. Bueno, lo que tenemos que hacer es, en lugar de enfocarnos en las diferencias, es regocijarnos en el Señor. Noten que el apóstol Pablo dice, regocijaos. Dice, y regocijaos siempre, pero en el Señor. No en el otro o en mis opiniones, sino en el Señor. Va otra vez al principio cuando dice, estad firmes en el Señor. Bueno, firmes en el Señor con regocijo, gócense. Pero digo yo, ¿no hay razones para gozarnos en Cristo Jesús? Yo pienso que sobreabundan las razones para no gozarnos, sino reventar de gozo. Acabamos de cantar estas cosas que nos dirigieron y yo estaba explotando de gozo. Las lágrimas son de gozo. Que el Señor me haya salvado. Su gracia, se hizo énfasis en la gracia de Dios, algo pero precioso. Se me escaparon las lágrimas porque yo, un vil pecador, tendría que estar preparado para saltar al infierno. Y el Señor me agarró en Cristo Jesús en sus preciosas manos para darme salvación, esperanza y vida eterna. En eso nos regocijamos. Y luego la familia. En la fe. Yo he estado con problemas de salud y ahí están los hermanos diciendo, estamos orando, pastor, estamos orando, tenemos en nuestras oraciones. Hasta una hermana que me decía, ore por mi hijo, de saber que contamos con un equipo de gente que ministra, que a través de la oración, eso es regocijarse. Acá lo que sucede es que hay un asunto de enfoque. Son 2 señoras que por un momento, no que eran malas,
Pablo no dice que eran dos desalmadas, no, al contrario, las elogia. Pero acá, en este asunto, había un desenfoque. En lugar de regocijarse, esa alegría exuberante, intensa, que se hace ostensible, que se hace evidente, que se hace pública con suma facilidad, se estaban enfocando en sus diferencias. Y ojo, cuando se habla acá de un regocijo ostensible, significa de un regocijo que nosotros mostramos a los demás a través de la forma en que respiro, camino, vivo. Es el diario vivir, el canto de alabanza en mi boca, que cuando le damos gracias a Dios en todo momento. Y claro, la gente, creyentes o no creyentes, miran a esta persona y dicen, pero este está lleno de felicidad, ¿qué le pasa a este señor? Cuando nosotros actuamos de esa manera, contagiamos a los demás. En mi país donde nací se murió no sé si algunos escucharon a un tal Carlitos Balá. Ese era un cómico que tuvo su proceso, de mi época es. Un hombre, tenía 90 y pico, o sea, no es de mi generación, más bien es la de mi papá, pero en mi época, cuando yo era chico, entretenía a los chicos. Y una de las cosas que me llamaba la atención, no era creyente, hasta donde sé, no sé, por ahí sí, qué sé yo, pero lo que decían era que ese hombre siempre tenía una sonrisa. Siempre estaba sonriendo, siempre estaba contento. Y todo el mundo lo conoce con ese hombre que no tenía maldad, que era un comicista sin decir malas palabras y sin cochinadas, entretenía a los chicos. Y dejó una imagen, una marca de que era un hombre siempre feliz, siempre estaba feliz. Y todo el mundo ahora lo recuerda, no como un amargado, sino como un hombre feliz que inyectaba felicidad a los demás. Bueno, cuando el apóstol Pablo dice regocijaos, está hablando de un regocijo que es contagioso. Que la gente cuando nos recuerda por ser una persona feliz, que se goza en el Señor. Yo miro acá a Evodia y Cinti y yo no veo que se están regocijando. Aunque a lo mejor eran personas que eran felices, pero en esta situación particular que aborda el apóstol Pablo, por eso digo, para sentarse a escribir, es porque algo no se cocina bien, no se están regocijando. Por eso Pablo dice, paren con eso, regocíjense en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es gozarnos en el Señor. Hay gente que se goza cuando creen que ganaron sus argumentos. Cuando la gente quedó aplastada o humillada y no nos pueden retrucar ante sus posturas inflexibles. Pero eso no es lo que ayuda a un sentir común en la iglesia. El verso acá enfatiza la insistencia de Pablo cuando dice regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Es enfático, dice, tomen nota de esto. En las Naciones Unidas usted vio que se están regocijando de que todas las naciones nos hemos juntado en este edificio. Damos gracias a las naciones, la concordancia que tenemos, la sinfonía de nuestros discursos. Por fin estamos logrando, después de 50 años de trabajo, estamos trayendo a la humanidad a un consenso. ¡No! ¿Dónde vio usted caras regocijándose? La cara larga, el ceño fruncido, escupiendo maledicencias y un montón de cosas contra los otros, echándose acusaciones. Y así le va a la sociedad. Número 2, nos dice que debemos ser gentiles con todos. No solamente regocijarnos, sino practicar la gentileza. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la razón es porque ya está el Señor cerca. No vaya a ser que nos agarre mal parados en lugar de estar firmes. La gentileza es la amabilidad y la cortesía con la que nos desenvolvemos con otras personas. Se trata de la muestra constante de afecto, de consideración hacia el individuo. ¿Vemos eso en la sociedad hoy? Repito, el hombre, por ejemplo, le mueve la silla a la señora para que te sientes. El hombre mueve la silla, la saca y se sienta él. Y la señora cayó de bruces en el suelo. ¿Te caíste?
Me sacaste la silla. Bueno, idiota, no tenés mano, agarraste una silla y sentaste. Así es la cosa. ¿Le abrimos la puerta a la señora para que pase primero? No, se abre la puerta y pasa uno primero como un tornado. Y allá quedó la señora, a 5 metros. Pero me dejaste afuera, ¿que no tenés mano vos para abrir la puerta? Ese tipo de cosas, no hay gentileza. Y eso entre los que nos conocemos. Si es un desconocido, ¿qué me interesa? Vemos una persona tirada en la calle y pasamos de largo. ¿Qué fue lo que pasó con la famosa historia del buen samaritano? Donde tenemos a un señor todo hecho una miseria, le dieron una tremenda pateadura, y pasan los religiosos, los hombres que son de Biblia, y pasaron de largo. Un samaritano que nadie daba 2 pesos por ese señor, pertenecía a un sector de la sociedad que era considerado marginal, fue el que dio la pauta. Ese sí que se paró y dijo, bueno, voy a atender. Ese dio asistencia social. Los otros pasaron de largo. Nuestros políticos pasan de largo. Los pastores pasan de largo. Un montón de gente pasa de largo. No hay gentileza. No nos interesa. Bueno, por eso es que el mundo y la iglesia está como está. Dice este hombre, que sea conocida la gentileza, que hagamos conocer nuestra gentileza. No es un asunto de soy gentil por dentro, sino que con actos que sean vistos. No para mostrarnos por el hecho de hacernos propaganda, sino que sea algo espontáneo, que cuando tratemos con las personas tendamos la mano y seamos buenos, mostremos una sonrisa, que vean el regocijo que tenemos en el Señor. Porque la gente va a decir, oiga, pero ¿qué le pasa a usted? Usted es distinto a los demás. Bueno, siéntese que le voy a contar cuál es la diferencia. Cuando Evodia y Síntique se encontraban en la iglesia, ¿eran amables la una con la otra? No, ¿no es cierto que no? Eran hostiles. Se peleaban, qué sé yo lo que pasaba, combatían o ignoraban la presencia de la otra. Yo me pregunto, ¿qué hablaba Evodia acerca de Síntique a los otros hermanos de la iglesia? Esto por decirlo de una manera, cuando hacían el café después del culto y se sentaban, ¿no? Entonces empezaban a compartir el café, iba Evodia saludando, hola Martín, hola, bueno, estos nombres griegos, ¿no? ¿Qué decía de Síntique, que estaba del otro lado saludando a los hermanos? Y del otro lado, Síntique, que también estaba poniendo el azúcar en el café y saludándose, ¿qué decía de Evodia? ¿Sabes qué mujer extraordinaria que es? Qué compañera tremenda que era, ¿eh? No, esa loca. Qué sé yo, qué cosa se decían. Pero por lo que vemos acá, no se estaban tirando flores. No hablaban con gentileza. La tercera cosa, verso 6, es que hay que tener confianza. Regocijarnos, ser gentiles, ser personas de confianza. Confianza en el Señor. Dice este hombre, verso 6, por nada estéis afanosos. No se afanen, no desesperen. Sí, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una enorme inquietud emocional que a veces, de inseguridad, que a veces altera nuestra relación con las otras personas. A veces peleamos porque soy inseguro. Mire, tiene que revisar, cuando usted tiene problemas con alguien y tiene que demostrar algo, eso puede dar indicio de que usted es una persona insegura. Incluso la persona que se muestra como muy seguro y muy fuerte, en realidad lo que está escondiendo es una tremenda inseguridad. Y lo que hace es usar esta pantalla de sacar el pecho. Yo soy el macho acá. Yo soy el que mando. Bueno, eso es una pantalla que esconde la realidad de que es una persona insegura. La persona que es segura de sí misma no hace propagandas. Simplemente presenta su punto y si lo aceptan bien y si no, bueno, está bien. No tengo que mostrarle al mundo lo que soy. Yo le muestro al Señor lo que soy y el Señor me muestra a mí lo que Él es.
Y lo importante para mí es ver cómo camino delante del Señor, no tratando de vender mi imagen a los demás. Hoy vivimos en un mundo inseguro. Usted ve el fenómeno del TikTok, el Instagram, Facebook ya parece que está pasando de moda. Yo no entiendo nada de estas cosas, pero me da la impresión de que, según escucho por ahí, que ya ahora se vuelcan más al TikTok, el Instagram y qué sé yo. El Facebook dicen que es para los viejos. Así que yo estoy sonado, entonces ya pertenezco al grupo de los piezas de museo, ¿no? Bueno, sé lo que fuere, lo mismo, Facebook, Instagram, TikTok, la gente que se la pasa todo el tiempo buscando ese like y saltan y muestran sus habilidades y tienen que sacarse la foto y se pintan y se hacen un montón de cosas porque esconden tremendas inseguridades. Miren, disculpen las chicas, no las mujeres, perdónenme con esto, soy muy severo. Esta locura de querer vender la imagen, de que ya no se consideran que si tienen 2 arrugas acá tienen que meterse estas inyecciones que se hacen ahora. El otro día estaba mirando, me mostró mi señora, Gloria, una foto de una señora que se había inyectado en los labios el Botox o no sé qué se metió ahí, ¿no? Me dice, mira, decime, ¿qué te parece a vos? ¿Te parece esta mujer? Pero era una cosa monstruosa. Era monstruosa. Porque ya no estamos hablando de un poco de Botox donde usted ve los labios inflados. No, esto eran neumáticos, era una cosa, flotadores acá, una cosa espantosa. Y yo digo, pero cuando se ve al espejo con toda esa trompa así, que casi se lleva al espejo por delante, ella se ve y dice, me veo hermosa. ¿Con qué ojos se está observando? Bueno, a mi juicio, lo que yo veo es una persona de gran inseguridad, que va a ser aceptada a menos que se enchufe toda esa cantidad de jugo que se metió adentro de los labios, que era una cosa... yo no sé los que saben de pesca, hay un pez acá que se llama white sucker. El white sucker es un pescado que tiene unos labios trompudos así porque chupa, ¿no? Del fondo de los ríos acá. Yo iba a pescar antes y sacábamos, acá es muy común el white sucker. Bueno, eso es lo que yo veo. Veo a esta mujer y veo un white sucker. Bueno, eso muestra inseguridad. Y cuando la gente se agarra y pelea, esta es mi opinión, así es como me paro, bueno, eso muestra una persona insegura. Y hoy tenemos iglesias llenas de personas inseguras en lugar de tener seguridad en Cristo Jesús. Confianza, no se afanen, dicen, no se afanen. Estas hermanas se angustiaban por lo que sea que la otra había hecho o había pensado. Y esto había deformado la relación entre ambas. Y la cuarta cosa es, y acá es donde patina la iglesia de hoy, es la oración. Y por un lado no oran y por otro lado oran mal. Hoy la iglesia, ya lo he dicho muchas veces, no sabe orar. Ya desde el momento en que decimos que hablamos de oración decretada, ¿se acuerdan que una vez di una serie acerca de esto? Declarativa y qué sé yo, ya eso nos habla de que no tenemos la menor idea de cómo orar. No, es que no hay que aprender a orar. Y yo digo, pero a ver, Jesús cuando le dijeron enséñanos a orar, le dijeron los discípulos, él no dijo, muchachos, escúchenme, ustedes, ¿cómo me van a decir a mí? No hay que aprender a orar. Aprendieron desde chico, oraban. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor no hizo ninguna corrección, al contrario, les enseñó a orar. Pero hoy somos tan arrogantes que decimos, no, yo no necesito que nadie me enseñe a orar. Sí, Señor, hay que aprender a orar y hay que orar teológicamente. Porque de lo contrario podemos estar pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. Estamos yendo en contra de lo que Dios quiere y lo que tenemos que hacer es aprender a orar. Por eso Jesús puso un orden, no para que la repitamos como loros, pero nos está diciendo que hay una estructura en la oración que tiene a Dios como corona. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la oración tiene que estar totalmente centrada en Dios. Y luego tener en cuenta si has pecado, si no has pecado, de pedir el perdón, de pensar en el otro. Toda la oración está estructurada para instruirnos, es pedagógica. Lo que hacemos es repetir de memoria el Padre Nuestro y no entendemos que el Señor no estaba diciendo repitan esta oración, sino aprendan a orar. El orden, el contenido que tiene que tener una oración. No, y bueno, claro, hoy no sabemos orar. Hablamos, pero no oramos bíblicamente.
Dice este hombre en el verso 6, en la segunda parte, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, Evodia, no hables de Síntique a Síntique. Síntique, no hables de Síntique, de Evodia a Evodia. Vayan y hablen con Dios. Él podría haber dicho, Evodia, Síntique, siéntense ahí, por favor, y arreglen el asunto. No, Señor, dice, oren. Toda la iglesia, no solamente estas dos, porque le está hablando a la iglesia. Toda la iglesia lo que tiene que hacer es ponerse a orar, doblar las rodillas, llevar estos problemas y estas diferencias a la presencia del Señor, porque el Señor es un Señor pacifista, un Señor de paz y un reconciliador. Nos ayuda. Es más, puede ser que al ir en oración, a mí me ha pasado que muchas veces voy con mis posturas, me pongo a orar y a través de la oración comienza a purgarse en mis errores y el Señor a través del Espíritu Santo me empieza a decir, hijo, bueno, ojo, cuando digo me dice, no estoy hablando de estas cosas místicas raras, pero a través del Espíritu, la palabra que ya está en mí comienza a hacerme pensar de nuevo y revisar mi postura. Y entonces voy corriendo a las Escrituras, oro y entonces a investigar. A ver, Dios, ¿qué es lo que tienes que decir? Corrígeme en este asunto. Guíame. Bueno, dice que debemos orar, número 1, con constancia. Dice toda oración. Toda oración. Ahí darle y darle y darle. No solamente con constancia, pero con ruegos. Te imploro, Señor. Te imploro de rodillas. Rompo mi alma. Ruego, Señor, que me ayudes en esto. No vamos al Señor y le decimos, ¿me haces la gauchada? ¿Me haces el favorcito? Hoy decimos, yo declaro, yo demando, yo recuerdo tus bendiciones. Eso no es ruego, mi querido. ¿Qué es eso? Yo demando, es un ruego. ¿Entendemos el concepto de ruego? Yo decreto. Eso no es un ruego. Decreto no es ruego. Pablo dice, ruego que imploremos por su favor. Y número 3, acción de gracias. En las oraciones es más lo que pedimos que las acciones de gracias. Lo ametrallamos a Dios con, Señor, haz esto, haz lo otro, dame acá, dame allá y qué sé yo. Pero dígose una cosa, ¿cuántas veces le decimos en la oración, es más, iniciamos en la oración diciendo, gracias porque eres Dios. Gracias porque eres mi Dios. Gracias porque eres el único Dios. No, pero eso ya es muy teológico. Jesús, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado o apartado sea tu nombre. La oración es gracias Dios. Y luego ir descendiendo de Dios hacia ese Dios que viene a la tierra. Gracias Jesucristo. Gracias por haber venido. Gracias por haber predicado el Evangelio. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para salvarme. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias. Si nos ponemos a hacer una lista de la cantidad de cosas por las cuales tenemos que dar gracias. Cuando nos levantamos a la mañana, gracias Señor por un nuevo día. Gracias porque es un día menos en este mundo y un día más cerca de las glorias. Gracias, Señor, por respirar aire fresco. Gracias por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la fe, incluso con los que no me llevo bien. Gracias, Señor, por estas personas que son hermanos rescatados en Cristo. Gracias por darme la oportunidad de estar en un mundo estancado, podrido, arruinado, para hacer luz en Cristo Jesús en medio de ellos. Gracias, Señor. No, y es yo declaro, yo decreto, yo demando. Te recuerdo las bendiciones, Señor. No. Tenemos que orar con acción de gracias. Gracias que el Señor escucha mis oraciones. Gracias que me estás escuchando a mí, un vil pecador, un pecador miserable. ¿Por qué Dios me tiene que escuchar a mí? ¿Quién soy yo para que Dios agache el oído y me escuche? A ver, ¿qué quieres decirme? Y sin embargo, nuestro Padre hace eso. Hijo, ¿qué quieres? Aquí estoy. Gracias, Señor, por inclinar tu oído. Qué distinto pensaba Pablo, a cómo pensamos en la actualidad. Y entonces aquellas cosas que agitan nuestras almas, como en el caso de Evodia y Síntique,
van a recibir el consuelo, la calma que emana del Señor. En el verso 7 dice, y la paz de Dios. Y esa conjunción es importante porque es conclusiva. Más que conjunción es llevarnos al final de todo el asunto. Si ustedes consideran estas cosas, Dios se va a encargar de guardarlos. En la forma generalizada es la preocupación, el afán que tenía la iglesia por la situación de Pablo, que era muy precaria, estaba preso, y la gente amaban a Pablo y decían, ¿qué va a pasar con este hombre? Así que decía, quédense tranquilos. Ustedes hagan esto que les indico y el Señor les va a dar la tranquilidad. Y en el caso de más específico, Evodia y Síntique, es Dios va a traer la tranquilidad en estas dos señoras que, repito, no se enfoquen solamente en las señoras, contemporicemos el asunto, que puede ser dos hombres o cualquiera de nosotros, o qué sé yo, alguien de afuera. La cosa es aplicable a todos. Así que, noten ustedes que habla de la paz de Dios, no la paz de las Naciones Unidas, o los políticos o los ideólogos de turno, la paz de Dios. Y esa es la paz que nosotros disfrutamos como consecuencia de la justificación. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la paz que nos entregó Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y la paz, por supuesto, que gobierna nuestras relaciones interpersonales entre creyentes, por medio de la reconciliación que hemos obtenido en Cristo. En Efesios Pablo dice que hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos un solo pueblo. ¿Se acuerdan que dice el muro de separación se vino abajo y ahora partidos que estaban en discordia son traídos a ser un solo pueblo en el Señor? Esa paz, esa verdadera paz procede de un Dios de paz. Y dice que esa paz, no otra, sino esa es la que va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El último detalle, y con esto cierro. Hay algo que acá, este detalle es magnífico para mí. Porque no solamente se enfoca en Evodia y Síntique, que por cierto no las censura, sino que elogia el ministerio de esta mujer con el equipo ministerial. Pero lo que va a hacer es dejar de lado la situación de Evodia y Síntique y va a decir, tú ahora. Noten lo que dice otra vez, verso 3, asimismo te ruego también a ti. Ya no habla... en ningún momento habló directamente a Evodia y Síntique, lo hace indirectamente, pero ahora le escribe, no sabemos quién es este personaje, pero dice a ti, a quien le llegó la carta, le dice compañero fiel. Tú eres fiel y mi compañero. A ti te digo ahora, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. No te laves las manos. Sí, cuando nosotros miramos a una Evodia y a una Síntique que no se pueden ni ver, yo me voy a correr, no me meto porque me van a rajuñar, quién sabe cómo salgo de acá. Viene otro hermano, no te metas porque te va a caer. Déjenlas solas que se maten, déjenlas ahí, que se arreglen ellas, no es nuestro problema. Vamos a orar por las hermanas, pero no te metas. No, este hombre le dice, tú no te laves las manos. Tú, si estás firmes en el Señor, tú que eres fiel. El infiel dice, a mí eso no es mi problema. Es como lo que hizo, o sea, Caín, este pedazo de bárbaro, que dijo, ¿qué soy? Guarda de mi hermano, ¿yo qué me importa a mí? ¿Qué me pregunta a mí? A pesar de que él había matado al hermano, ¿no? Una barbaridad. Dice, ¿qué soy? ¿Yo guarda de mi hermano? ¿Qué me ve? ¿Que soy la policía yo? Me importa dónde está él. Ve, búscalo tú. Sí, Señor, soy guarda de mi hermano. Soy guarda de mi hermano. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres. ¿Ayudarlas a qué? ¿A ser compañeros de milicia? Sí eran compañeros de milicia. ¿Ayudarlas a resolver este conflicto? ¿Orar? Por supuesto.
Pero entonces no que te metas en el lío, porque a veces lo que hacemos es meterle leña al fuego. Sí, vos sabés lo que me hizo Cinti, que está desgraciada. Que yo, sí, sabés que tenés razón. Mirándolo bien, esta es una bestia. Entonces lo que hacemos es incendiar el asunto. No, es decir, mire Pablo, como lo que hace es traer paz. De ver cómo este hombre puede decir, terminemos con ese asunto. Y entonces recanaliza la situación, las reenfoca a estas dos mujeres. Y luego compromete a los hermanos, tú. Trata de ver cómo puedes trabajar en este asunto. Y estoy seguro que Pablo, que si ustedes van al principio de la carta, dice que oraba por los hermanos y se gozaba por ellos. Siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Así que estoy seguro que Pablo doblaba las rodillas diciendo, Señor, te doy gracias por estas hermanas, compañeras de milicia, pero te ruego, por favor, que les ayudes en el Espíritu Santo que resuelvan ese asunto. Estoy parafraseando, no estoy poniéndole palabras a Pablo, pero conociendo el perfil que nos dan las Escrituras de Pablo, él oraba por los hermanos y no me cabe duda que este señor oraba por esta situación y por estas dos hermanas. Y ahora, como está Pablo preso, no puede hacer nada, salvo escribir, le dice a este compañero fiel, tú sabes que estás ahí afuera, del otro lado, ve a ver cómo puedes intervenir para ayudar a estas dos personas. Ser un pacifista. La paz del Señor. Así es como tenemos que vivir en nuestros hogares, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, en casa, los hermanos de sangre. A veces hay más, cuando hay una herencia los hermanos se sacan los ojos. No, Señor. Y si te roban la herencia, quédate en lo que tienes, deja que se lleven la herencia. Si tú eres cristiano y el otro no, lleva la carga. Pero tú sé modelo para la otra persona. Con tu vecino, en la sociedad, en el trabajo. Personas que se regocijan y transpiran la paz que hemos obtenido a través de la obra estupenda, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por este vil y miserable pecador. Es algo hermoso y tenemos razón más que suficiente para vivir todos los días juntos, gozándonos, regocijándonos en el Señor a pesar de nuestras diferencias. No dejemos que una diferencia haga diferencia de nuestra relación en Cristo, porque no hay diferencia ante Dios. Somos todos hijos suyos y nos vamos a ver las Evodias y Síntiques en la presencia del Señor cuando nos llame a la gloria. Un buen consejo que nos deja el apóstol Pablo y que podría transformar las iglesias y también la sociedad entera. Padre, gracias te damos por este incidente que no fue un incidente menor porque de lo contrario no hubiese puesto tanta atención Pablo. Pero no es un incidente que quedó relegado al tiempo porque hoy sucede en una forma más extensiva en la sociedad y exclusivamente, o no exclusivamente, sino específicamente en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en Cristo, a gozarnos con el compañerismo cristiano, a gozarnos de los hermanos que nos has dado, Señor, esta gran familia en la fe. A veces no apreciamos eso, que tenemos una familia. Y, Señor, ayúdanos a poder ser portadores de paz, a ser pacificadores, reconciliadores, que no nos lavemos las manos, sino que podamos intervenir no para escuchar las quejas de una Evodia, una Síntique, sino para ver cómo, a pesar de todas las cosas que se nos diga, podamos ser un reconciliador y de esa manera todos estar firmes en el Señor y ser compañeros de milicia en el Evangelio, porque este mundo necesita escuchar la palabra de Dios hoy más que nunca. Ayúdanos, Señor, a cumplir los estándares que has dejado a través de tu palabra por medio de la inspiración, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.